Bienvenidos de nuevo a esta serie comentando creada para ser su ayuda idónea, el libro de Debbie Pearl. Tuvimos un hiato importante, creo que desde diciembre no continuaba con la serie, pero ya volvimos y estamos a punto de terminar. Estoy haciendo un esfuerzo para que nos queden solamente dos comentarios, dos videos comentarios, este y el que viene. Vamos a ver si lo logro. Si no, quizá pudieran ser dos más aparte de este, pero no vamos a ir mucho más allá porque ya el libro tiene muchas cosas que, aunque siguen siendo necesarias comentarlas y desmitificarlas y desmentirlas, es cierto que tiene muchas cosas redundantes que ya ella nos ha hecho ver el por qué promueve las ideas que promueve. Entonces voy a intentar, ustedes saben que es casi el mayor reto de mi vida comunicacional, resumir lo que viene de ahora en adelante en el libro. Hoy vamos a estar hablando de los capítulos 17, 18, 19 y 20, o sea, son 4 capítulos. Hay un par de ellos donde no me detuve casi a nivel de comentarios, o sea, obviamente los leí, porque me parecían muy redundantes y bueno, creo que ya en este punto se trata como de desmentir cosas que ustedes saben que no están bien. Entonces, bueno, como para agilizar un poco el proceso, pero el hecho de que lo agilicemos y de que ya estemos cerrando no quiere decir que vamos a dejar de destacar las cosas que son súper importantes en este estudio crítico y en este comentario que hemos hecho de este libro creada para ser su ayuda idónea. Les cuento antes de empezar que yo había grabado este live. De hecho, estoy grabándolo de nuevo, pero no lo estoy haciendo como un video pregrabado que voy a cortar, que voy a editar. Lo estoy grabando tengo que estar pendiente además de estas cosas raras que pone la cámara, que la verdad no he logrado controlar del todo. Ya estoy usando mi cámara para hacer los lives, pero bueno, todavía suceden a veces pequeños desajustes. Pero estoy como usando la plataforma del live stream, pero la estoy pregrabando y realmente la razón de eso es que esta semana he sacado ya un video apenas ayer, entonces trato de espaciarlos un poquito. Entonces quizá esto los estén viendo posiblemente un viernes, es lo más probable, pero yo había grabado esto ayer o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, ¿sí? Y miren, hay cosas tecnológicas que me pasan y yo digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Es un ataque del enemigo? ¿Es una oposición? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas técnicas? De verdad, hay cosas que me han pasado que son inexplicables muchas veces como a nivel técnico y hay otras cosas que me pasan por mi culpa, por mi responsabilidad, porque me distraje, porque no revisé todo lo que tenía que revisar. Y yo grabé ya este comentario en esta misma plataforma y resulta que grabé 1 hora y pico que duró el comentario y le di a este botón sin darme cuenta. Es un botón demasiado sensible, se los voy a mostrar en cámara. Este botón verde que está acá, no necesitas presionarlo para que se active. A veces solo le pasas la mano y se activa y no te das cuenta porque si agarras el micrófono así, total que grabé todo el comentario en mute. No tenía audio. Y cuando voy a sacarlo para cortar una partecita que se había quedado sin pila la cámara y eso lo iba a cortar, me di cuenta que no había audio. Así que aquí estoy grabándolo de nuevo y confiemos en el Señor que entonces va a salir mejor. Déjenme ver si puedo ajustar la luz, que lo veo como un poquito oscuro. Ok, uy, creo que le ajusté mucho. Pero se ve mucho mejor. Me gusta. Bueno, chicos, aquí vamos de nuevo. Igual yo tengo pasión por desmentir las mentiras disfrazadas de verdad, así que es un gusto para mí volver a grabar esto y volver a hacerlo. Normalmente, como ustedes han visto, yo venía haciendo todo este análisis y este comentario al libro. Yo voy con el libro en mano, leyendo pues cada uno de los capítulos y diciéndoles dónde he hecho notas. No sé si aquí ahora hay mucha luz y no las pueden ver, pero bueno, aquí están lo que subrayé y notas, pero en esta oportunidad lo que hice fue tomar notas para también tener una mayor capacidad de resumen, ¿no? Entonces ir a lo que necesitamos ir. Estos capítulos que vienen siguen basándose en Tito 2, del 4 al 5, y lo que más quiero destacar y aplica para todo el análisis que vamos a hacer de estos 4 capítulos y probablemente del resto del libro, es que me gustaría destacar que Debbie Pearl toma Tito 2 como si Tito 2 fuese el único versículo, o no sé, uno de los 2 o 3 versículos que va enfocado y dirigido a la mujer exclusivamente, y es casi como que lo único que tiene que
escuchar a una mujer de la palabra de Dios, la única instrucción que tiene ella en la palabra de Dios es Tito 2. Es decir, cualquier otra instrucción, mensaje, principio de la palabra de Dios que no sea Tito 2 o que no sea Proverbios 31, no va dirigida a ella. Eso es solo para el hombre. Y realmente no es una exageración esto que les estoy diciendo, porque sabemos que esa es la teología de los Pearl, o sea, porque es la teología del esposo, es la teología de ella con respecto a lo que una mujer debe hacer. Entonces, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Pero cualquier versículo que hable de evangelizar, de discipular, de enseñar, de ayudar a otros, de enfocarse en bendecir a un mundo por medio de la palabra y del testimonio de Jesús, eso no le aplica a la mujer. O sea, un Mateo 28 de vayan y hagan discípulos, bueno, Debbie además nunca lo menciona en el libro, pero para ella, y lo va a decir y lo va a repetir en estos capítulos que vamos a analizar, eso no le aplica a la mujer porque el único alcance que una mujer debería tener en toda su vida es el alcance que le pueda dar su rol de esposa y de mamá. De hecho, incluso no me sorprendió porque nada me sorprende de este libro, pero la idea en sí me sigue choqueando, ¿no? Me sigue impactando que ella básicamente dice que una mujer ni siquiera puede tener ningún tipo de ministerio, ¿no? Porque su ministerio es su casa y sus hijos, que si fuese ese un principio de priorización, un principio balanceado de tú no puedes desatender a tu esposo y a tus hijos porque tengas un ministerio o porque tengas un trabajo, estamos 100% de acuerdo. Pero eso no es lo que ella está diciendo. Ella está diciendo que es satánico que una mujer, por ejemplo, y ya lo vamos a ver, aunque si no me crean, quédense porque lo vamos a ver. Ella está diciendo que es satánico tener, por ejemplo, un grupo de oración con amigas. Y ya van a ver, no estoy exagerando, muchachos. Quédense aquí porque vamos a llegar y se los voy a probar lo que les estoy diciendo. Porque para Debbie Pearl, el sentido de la existencia de la mujer es estar casada con un hombre, idolatrar a ese hombre, vivir para ese hombre, ni siquiera es para Dios, es para ese hombre. Y hoy vamos a entrar en el tema de los hijos, que además refleja todo el tema que a pesar de que no lo desarrolla demasiado, vemos perfectamente la huella de la teología de la crianza de los Pearl, que si ustedes estuvieron en el video introductorio de todo este comentario, yo les comentaba que Michael y Debbie Pearl tienen un libro muy, muy famoso, tienen varios, pero el que es más famoso se llama Entrenar a un niño. Y es un libro por el que ellos estuvieron envueltos en un escándalo porque es un libro que no solamente avala la violencia física contra los niños, sino que te describe métodos voy a tratar de ver si YouTube no me censura, ¿no? Pero ellos describen métodos para disciplinar físicamente a los niños, métodos bien violentos, métodos peligrosos, métodos crudos. Y si creen que no son peligrosos, ellos estuvieron involucrados como posibles destinatarios de una demanda, porque hubo dos parejas, voy a ver cómo digo esto, que usando las técnicas de esos libros, probablemente llevándolas a un extremo, pero al parecer usando técnicas de esos libros, dieron fin a la existencia de sus hijos. Entonces, ellos creo que los Pearl lograron desligarse de esa demanda y bueno, como que legalmente yo me imagino por qué pudieron hacerlo, porque era, bueno, tú no puedes probar que fue directamente porque yo escribí un libro donde dije que al niño se le debe castigar así, que se terminó con la vida de estos niños, ¿no? Entonces, bueno, a nivel legal eso tiene sentido, pero habiéndola leído solo en este libro, porque yo no he leído Entrenar a un niño, he escuchado partes de, pero no lo he leído ni lo pienso leer porque me afecta demasiado como mamá, no me puedo imaginar tener esas prácticas con mi hijo. Entiendo la teología de ellos y ya vamos a ver, y de hecho creo que se lo puse de título a este comentario de hoy. Es un libro que habla de que la violencia contra los niños es necesaria. Ojo, voy a hacer una pequeña aclaratoria y no me voy a detener demasiado en esto para ya entrar en el capítulo 17. Yo acá no estoy diciendo que todo padre que haya tocado a su hijo, que le haya dado alguna nalgada, que le haya dado algún tipo de disciplina física, está mal y está en pecado. Yo creo que es maduro aceptar que hay diferentes visiones en este tema, que hay diferentes posiciones, hay quienes interpretan el tema de la vara como una vara física y que entonces no hay la posibilidad de disciplinarlos de otra manera, hay quienes dicen que no. Yo no voy a compartir aquí mi posición personal en detalle porque no es ese el punto del video, no viniste acá para eso,
digamos, tengo una posición bastante, no alternativa, pero que sí agoto todas las alternativas posibles para evitar el tipo de violencia que se demuestra físicamente. De hecho, nosotros no hemos nunca jamás tocado a nuestro hijo y no lo pensamos hacer, nunca. Pero lo que quiero decir con eso es que entiendo que hay matices, pero la forma en la que lo plantean los Pearl es muy preocupante. Entonces, conclusión de esto, yo respeto si tú de repente lo has hecho y no quiero que vengas aquí a sentirte mal, con culpa, qué horror, soy el peor padre. No creo que haya un fundamento bíblico para este tema de usar disciplina física con los niños, pero entiendo que hay matices y entiendo que dar una nalgada no es lo mismo que lo que ellos plantean en sus otros libros. No es lo mismo y no estamos hablando del mismo tipo de refuerzo de la disciplina. Y bueno, no soy la más experta, tengo un solo hijo, mi hijo tiene casi 4 años, obviamente los padres, hay padres mucho más experimentados, pero yo he visto al menos que hay muchas formas de enseñarles lo correcto y lo incorrecto sin tener que acudir a la disciplina física. Entonces, bueno, esto es un tema que va a ser muy imperante en los próximos capítulos. Y en general veo, y vamos a comenzar con eso, una necesidad de parte de Debbie Pearl de seguir infundiendo culpa en la mujer. Es culpa y legalismo que no abandonan ni un segundo esta narrativa que encontramos en los libros y en estos capítulos, y sobre todo va a empezar a enfocarla con respecto al tema de los hijos. Entonces ya no solamente es la culpa de que si haces algo mal, si no cocinas bien, o si no estás sonriente, o si no te callas la boca, tu esposo no te va a amar y te va a dejar por su secretaria, que es lo que ya vimos que ella dice en este libro, sino que ahora es, si tú no vives la maternidad como yo te estoy diciendo que la tienes que vivir, entonces va a caer una maldición sobre ti, tus hijos van a ser desastres, tus hijos no te van a amar y vas a deshonrar a tu matrimonio y a Dios. Eso es lo que ella dice y todos los argumentos que hace los propone para infundir miedo y para infundir culpa y puro temor realmente. Entonces, el capítulo 17 se llama Amar a sus hijos. Vuelve a citar, como les decía, Tito II, y este es el fundamento de todos los capítulos que vamos a estudiar hoy de este libro. Ella comienza mencionando que ella y su esposo hicieron una encuesta a 75 niños o hijos educados en casa que afirmaban que su hogar no era feliz. Como siempre, y no sé si tengo en este punto que explicarlo, pero como siempre, ella usa este tipo de fuentes, encuestas, artículos, estadísticas, sin ningún tipo de fuente. Creo que lo dije mal, ¿no? Usa este tipo de información sin ningún tipo de fuente. Entonces, tú no sabes realmente dónde está esa encuesta, tú no puedes ver los datos de esa encuesta, tú no puedes ver las preguntas que se le hicieron a las personas, nada. Ella solamente dice que ella hizo una encuesta con el esposo y que 75 niños educados en casa decían que su hogar no era feliz. Pero como la encuesta no es nada rigurosa y no te provee ningún tipo de fuente para tú poder contrastarla, ella dice que el argumento que daban esos 75 niños de por qué su hogar, no era feliz, era que era culpa de la mamá, que el hogar no era feliz. ¿Cómo? Entonces dice que todos estos niños responsabilizan a la madre, y voy a citar lo que ella dice, porque desean que mamá no responda para que mi papá no se enoje y grite. Entonces, supuestamente, estos 75 niños encuestados ven que es un problema que su mamá le responde a su papá y eso genera que el papá se enoje y grite. Y eso crea un ambiente tenso y un ambiente infeliz en el hogar. Es que ya empezamos con mucha tela para cortar porque yo creo que esto es una afirmación no solamente muy atrevida de su parte, sino que no entiendo cómo lleva una simple data, que supuestamente es solo eso, ¿no? Solo una data, la lleva bueno, estos niños dijeron que su hogar es infeliz, y cómo dijiste cómo concluiste que todos los niños dijeron que el problema era que su mamá le respondía mal al papá y eso generaba una reacción del papá. Primero me parece como una interpretación un poco manipulada de parte de ellos, me da esa impresión, y no pueden contradecirme porque no me están dando datos ni me están dando fuentes para yo ver la fuente objetiva. Y segundo, fíjense que vemos aquí presente el mismo patrón narrativo de que uno como mujer
no solamente peca, que sí, pecamos 100%, y ahorita voy a hablar de eso más adelante, sino que tú como mujer pecas y haces pecar al hombre. Es decir, no es que papá y mamá están pecando, no es que mamá responde y papá grita y se enoja, es mamá responde y ella genera el pecado de papá. Esto es simplemente una forma más en la que Debbie Pearl minimiza y casi que anula la responsabilidad que tienen los hombres sobre el pecado y se la atribuye toda a la mujer. O sea, tú haces, tú no solamente como mujer pecas delante de Dios, que yo estoy de acuerdo, yo peco, lamentablemente peco todos los días porque soy imperfecta, pero mi pecado da nacimiento al pecado de mi esposo, por el cual él no tiene realmente mucha responsabilidad porque yo fui la que lo causé. Y eso no es bíblico. La responsabilidad del pecado es individual. Es cierto que tenemos múltiples exhortaciones en la Biblia que yo tengo que cuidar cómo me conduzco con el otro. Como esposa estoy llamada a respetar a mi esposo y él está llamado a amarme. Entonces, digamos, es una dinámica que si ambos la cumplimos bien, por supuesto que se genera un ambiente muchísimo más armonioso, pero nunca dice que si yo hago algo, el pecado yo estoy haciéndolo pecar a él. Es decir, puede ser que yo esté contribuyendo y no se lo hago más fácil, pero últimamente cada uno de nosotros decide pecar. Y si eso no fuera así, no viéramos cómo después de la caída, tanto Eva, que vemos que le ofreció a Adán, o sea, le presentó la tentación y ella ya ahí había pecado, tanto Eva como Adán tuvieron consecuencias por su desobediencia. ¿Y eso por qué es? Porque la responsabilidad del pecado es individual. Entonces, ella sigue con esta narrativa y luego nos presenta una carta que de verdad iba a decir que fue la más perturbadora de este estudio de hoy, pero no lo fue. Es una carta donde una señora le relata su infancia y le dice, bueno, yo tuve, mis hermanos y yo tuvimos una buena madre. Pero por una razón que no conocemos, o sea, ya no explica esto en la carta, y creo que para esta señora que escribe la carta es un misterio, y cuando yo lo leía yo me podía imaginar por qué, pero yo no sé si esa señora lo intuía o lo sentía. El punto es que ella dice, tuvimos una buena mamá que nos cuidaba, que se ocupaba de nosotros, pero por una razón que no conocemos, nos protegía a los hijos de nuestro papá, quien, dicho por esta hija, o sea, lo pone en la carta, pero lo aminora, dice, bueno, él nos daba palizas duras, pero no eran peor que las que les daban a los niños del vecindario. De nuevo, y esto es algo que Debbie pasa totalmente por alto cuando le responde y lo enmarca como dentro de lo normal, lo normaliza. Es como, es normal que los papás les caigan a golpes a los hijos, es normal que les dé palizas duras, probablemente para la época donde esta señora vivió su infancia, era normal, pero recuérdense que el hecho de que algo sea normal en una época no quiere decir que debamos normalizarlo y que deba ser aceptado, porque siempre ha habido una presencia del pecado y yo creo que sí ha habido buenos cambios con respecto al tema de cómo criamos a los hijos, y aunque no somos perfectos y tenemos otros pecados con los que luchamos, yo creo que ha habido un cambio muy positivo en desnormalizar la violencia intrafamiliar. Esa es mi posición al menos, y creo que debería ser la de todos los que somos sensatos con este tema. Pero en la historia, esta hija relata cómo su hogar era tenso. ¿Por qué? Porque la mamá estaba constantemente un poco en contra del papá y protegiendo a los hijos del papá, especialmente, eran 5 hijos, 4 mujeres y un hombre, especialmente a las 4 hijas. Entonces, no sé si se van imaginando, no sabemos si esto fue así, pero la narrativa de los hechos nos deja saber que quizá la mamá las estaba protegiendo de un padre con el que quizá no estaban tan seguras. No sabemos, pero al menos pareciera esto, ¿no? En la historia, ella dice que su mamá los protegió, los cuidó, repite que fue una buena madre, pero que era ella la que fue culpable de generar un ambiente donde las mujeres, las hijas, evitaban al papá. Dice que su mamá se quejaba y criticaba al esposo. Y dice la redactora de la carta que debido a eso, y pongan atención acá, todas las hijas tuvieron una juventud terrible y problemas severos en su matrimonio. Ella cuenta su historia personal, que ella se casó, falló mucho, tuvo muchos problemas y se terminó divorciando de su primer matrimonio para luego iniciar un segundo matrimonio, donde también encontró muchas dificultades en el camino, hasta que encontró unos videos de este ministerio creo que se llama No Greater Joy, ¿sí? A ver. Sí, no greater joy, como no hay alegría o gozo más grande que el de la familia, porque esa es la filosofía de ellos, hasta que encontró el ministerio de los Pearl y
y ella abrió los ojos a que tenía que dejar de tener una mala actitud con su esposo, porque todo el punto de la carta era que ella se había prometido no ser jamás como su mamá, no generar este ambiente tenso como lo generó la mamá de ella. Entonces habla de que las 4 hijas tuvieron todas unas historias terribles y el muchacho, al único que se le permitió pasar un poco más de tiempo con su papá, es el único que tuvo una vida más normal. Ahora bien, yo solamente hacer unas puntualizaciones, porque lo que hace Debbie Pearl para responder esta carta es simplemente decir qué bueno que esta muchacha abrió los ojos y entendió que ya no puede ser como su mamá, que era una criticona, que tenía una mala actitud y era la culpable de toda la tensión en su casa. Básicamente ella lo que hace es validar que la vida que tuvieron las 4 hermanas y los desórdenes a nivel familiar fueron culpa de la mamá. Cuando yo creo que hay algo que tenemos que ver y creo que todos podríamos identificarnos con el hecho de que es cierto que nuestros padres influyen demasiado en quiénes somos, en cómo vemos la vida, en cómo la vivimos, pero en cierto punto de la vida nosotros tenemos que dejar de culpar a nuestros papás porque nos convertimos en adultos, más si conocemos de la palabra. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y abre nuestros ojos a toda verdad y tenemos la palabra de Dios. Y aunque muchos hemos luchado con distorsiones, con esas disfuncionalidades, no podemos vivir la vida diciendo, es que yo decidí mal porque mi mamá o mi papá fueron de esta manera. En lo que te conviertes en un adulto, la decisión es tuya. Y esto está respaldado en muchísimas historias de la Biblia, ¿no? Tú no estás obligado a ser como fueron tus padres, pero creo que ella dice como, no, yo no quiero ser como fue mi mamá, pero al mismo tiempo la culpa completamente de algo que quizás estoy siendo un poco subjetiva en esto, pero por el relato, a mí me da la impresión de que esta mamá lo que estaba haciendo era proteger a sus hijos de un padre que sabemos que era violento, y quién sabe si era capaz de cometer otros abusos contra sus hijas. Entonces, esto nunca se explora, nunca se considera, es como, sí, qué horror, esta señora súper quejona y culpable. Que está bien que seamos mujeres llenas de queja y de reproche contra nuestros esposos, no, para nada. Yo creo firmemente que eso genera un mal ambiente en el hogar. Yo me he dado cuenta cuando lo hago. Creo que antes yo era más así y el Señor me ha ido cambiando y viendo más mi corazón y evaluando mis actitudes y confesando mi pecado. O sea, yo no estoy diciendo que esto es, que está bien que seas quejona y está bien que hables mal de tu esposo frente a tus hijos. No, pero creo que hay que poner en una balanza lo que es responsabilidad de cada uno y lo que es responsabilidad de cuando uno crece y toma decisiones, ¿no? Bueno, luego viene otra carta. Esta yo creo que sí es la peor, por lo menos la peor de este capítulo, que es la que les comencé diciendo que me parece bastante inaudito cómo ella sataniza cosas tan bíblicas como la necesidad de comunidad y la necesidad de conexión con otros creyentes, porque Debbie Pearl está completamente obsesionada con el matrimonio y la maternidad como si fueran las fuentes de tu dicha, de tu gozo, de tu propósito. Literal, son Dios para ella. Para Debbie Pearl, el matrimonio y los hijos son Dios. O sea, Dios no te da lo que te da el matrimonio y los hijos. Eso explica, pues, muchas cosas. Esta era una carta de una señora que dice que tiene mucho tiempo buscando ayuda porque tiene 5 hijos y se siente bastante abrumada en todas las responsabilidades que implica tener 5 hijos y ocuparte de un hogar, que de verdad no sé cómo lo hacen las mamás de 5 hijos, o sea, todo mi respeto y cariño. Ella dice que en ese proceso de sentirse abrumada, ella ha sentido una necesidad muy grande de conectarse con Dios y que ha buscado comunión con otras mujeres para que le ayuden a orar y a llevar sus cargas. Entonces, tú vas leyendo esto y yo estaba segura de que la respuesta, bueno, no segura porque no espero de nada de Debbie Pearl, pero dije, bueno, seguro la va a animar y le va a decir, porque es que no veía cómo podías tomar eso como algo negativo, ¿no? La va a animar y le va a decir, oye, sigue buscando comunidad, pero enfócate en tu familia, ojalá encuentres mujeres. No, la respuesta es espantosa, porque la respuesta, ella comienza recordándole que el llamado y que el Dios le hace y la oración y la adoración a Dios suceden en tanto y en cuanto ella se ocupe de su casa. Y yo le doy un punto allí, es decir, a veces creemos que la adoración es estar en la iglesia con los brazos arriba, cuando la adoración también es barrer el piso de tu casa y hacer comida para tu familia, si es lo que te ha tocado y es lo que estás, no sé, tienes niños pequeños, bueno, créeme que tu adoración a Dios se va a ver mucho cambiando pañales, ¿no? De pipí y popó, o sea, tendemos a sobre espiritualizar la idea de la oración y la adoración, cuando realmente
cuando tú haces lo que Dios te ha llamado a hacer, tú estás adorándolo. No quiero decir con esto que tú no sientes la necesidad espiritual y emocional de parar y de acercarte al Señor y de orar. Y yo creo que nadie puede sobrevivir unas etapas tan intensas como la maternidad de niños pequeños sin tener algún tipo de apoyo en eso. Hay mujeres que escuchan la Biblia o escuchan prédicas, o cuando los bebecitos se duermen, leen un rato. O sea, tú tienes, sobre todo cuando tenemos niños pequeños, uno tiene que resolver cómo va a suceder eso. Ahora, Debbie Pearl le dice que básicamente es el servicio a su hogar, la adoración que ella le hace a Dios, lo cual no está del todo mal, pero termina muy mal toda la respuesta, porque aquí comienza la culpa y además una especie de presunción del corazón de esta mujer, que es algo que ella no te está diciendo en la carta, porque la leí varias veces para ver si yo había entendido bien. Le dice cosas como, la estimulación de tus propios sentimientos internos en el nombre de la adoración es una farsa egoísta. Todo esto porque la mujer está diciendo, oye, yo estoy abrumada, yo necesito ayuda, yo necesito más de Dios, necesito comunidad, habla siempre de amigas, de mujeres que la ayuden. Y le dice, estoy leyendo literalmente de la página 185, tú eres parte de una tendencia que invade los círculos femeniles de la iglesia, una búsqueda de intimidad y sentimientos profundos independientemente del marido. Ojo, le está diciendo que una mujer no debe buscar ningún tipo de intimidad y sentimientos profundos con nadie fuera de su marido. Y no se supone que esto es la amistad. Se supone que cuando yo hago vínculos fuertes con otras mujeres, incluso lo que ella ya ha argumentado en este mismo libro, de que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres menores a ser buenas esposas, ahí se supone que creas un vínculo de discipulado, un vínculo de amistad. Entonces ella, como siempre, se está contradiciendo y dice que tú no deberías tener ningún tipo de intimidad ni vínculo profundo con nadie que no sea tu esposo, porque evidentemente ella cree que el esposo lo es todo. Escuchen esto está muy fuerte, ojalá que YouTube no me censure ni me desmonetice, pero dice, esta autoestimulación interior es lo que mi marido llama masturbación espiritual. No tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia. Es una espiritualidad más al estilo de la meditación mística oriental. Cuando tu espiritualidad compite con tu servicio a otros, especialmente con tu marido y tu familia, es precisamente eso, tu espiritualidad. Luego se lanza esta escena para, como siempre hace, una eisegesis, una interpretación a conveniencia de los principios bíblicos. Se lanza esta escena cuando Jesús le pregunta a Pedro si Pedro lo ama y luego le dice, bueno, si tú me amas de verdad, apacienta mis ovejas. Aunque aquí la traducción que usa es alimenta a mis corderos. Ella usa esta escena que no tiene que ver con eso para afirmar que lo que Dios nos pide, si le amamos, es que alimentemos a nuestros hijos, literal. O sea, es que te ocupes de las labores domésticas de tu casa. Lo cual no me parece correcto, no porque no tengamos que encargarnos de nuestras labores como esposas y como hijas, sino que eso no es el alcance del versículo. O sea, no puedes tomar un versículo y aplicarlo a la conveniencia de tu teología idólatra del mundo doméstico, ¿no? De hecho, se los voy a leer, porque para Debbie Pearl, esta escena entre Jesús y Pedro, aplicada a las mujeres, quiere decir, él les ordena que sean a las mujeres cuidadosas de su casa, o sea, porque todo se va para ti, todos, ¿no? Es el único versículo que existe en la vida de la mujer, según Debbie Pearl, que sean cuidadosas de su casa, que obedezcan a sus maridos y que cumpla con el deber conyugal, darle buen sexo y reverenciarlo. Recuerda que el pecado de Eva fue buscar un conocimiento más profundo y querer llegar a ser como los dioses. Su ambición era una realización espiritual personal. Y yo no creo que deberíamos desconocer, y ya lo hablamos en otros comentarios al libro, lo que fue el pecado de Eva. Fue un pecado de orgullo, un pecado de rebeldía, un pecado de querer ser como Dios, de querer saber algo que Dios le estaba diciendo que no necesitaba saber. O sea, estamos claros con eso. Pero una mujer que está diciendo, oye, tengo 5 hijos, que para cualquiera aquí que sea mamá, sabrá que tener 5 hijos tiene que ser retador, hermoso, pero retador. Está diciendo, me siento abrumada, necesito comunidad, necesito apoyo. ¿Cómo lleva esa necesidad de apoyo y esa necesidad de otras mujeres que oren con ella, de espacios para su descanso espiritual en el Señor? ¿Cómo va a llevar eso a decir, pues, eres una pagana, eres lo peor, porque estás desatendiendo tus labores,
porque lo que tú deberías hacer para amar a Dios y para vivir para Dios en este momento es alimentar a tus hijos y alimentar a tu esposo, ya saben, de otra manera, ¿no? Y de hecho le termina diciendo, le dice, bueno, lee las escrituras por ratitos mientras haces el trabajo de la casa, que no te unas a un club de mujeres solitarias para que te aparte de tu papel como esposa y madre. Tu tiempo en la iglesia es tiempo suficiente para estar con otras mujeres. Que quienes han estado en una iglesia siendo mamás saben que eso jamás en la vida es tiempo suficiente con otras mujeres, porque uno realmente no conecta con otras mujeres un domingo, cuando estás pendiente del servicio, cuando estás pendiente de tu hijo, de la escuela dominical, de tu Biblia, de tu esposo, de estar con el Señor, que es lo más importante. O sea, que eso es mentira. O sea, ¿cómo vas a hacer una comunidad? Miren, cualquier persona que me diga que va solo el domingo a la iglesia y que atender al culto y el servicio está viviendo una comunidad profunda, perdónenme, pero me mienten, porque la comunidad sucede cuando nos conectamos en el después, cuando estamos en un grupo, cuando compartimos nuestras luchas, cuando oramos los unos por los otros, cuando vivimos la vida real con otras personas. Esa es la verdadera comunidad. No estoy diciendo que el culto no importe, pero el servicio y el culto no es lo que el Señor tenía en mente cuando nos hablaba de no dejen de congregarse, no dejen de ser iglesia. Y si alguien lo duda, piensen en cómo se veía la iglesia primitiva. No estoy diciendo, una vez más, que el culto es algo malo, pero el culto no es suficiente para proveerte de comunidad. Tú puedes ir todos los domingos a la iglesia, entrar y salir y seguir igual de sola que si no fueras. Pero bueno, por supuesto, Debbie Pearl dice que esto es un grave peligro porque te puedes volver emocionalmente dependiente de otras mujeres. Debes buscar intimidad y apoyo emocional en tu marido y en Dios. Claro que menciona a Dios porque, bueno, ya obviamente siempre hace como estas menciones para que no se oiga tan mal y no parezca tan mal. Pero, ¿por qué sí es un peligro depender emocionalmente de otras mujeres? Que además no veo la justificación. ¿Por qué tener un grupo de amigas y tener un grupo de comunidad de mujeres que también amen al Señor, cuando es lo que nos dice 2 de Timoteo 2:22, ¿no? O sea, como júntate con otros que amen apasionadamente al Señor, porque eso te va a generar dependencia emocional, en teoría te debería estar acercando a Dios, y no te va a generar dependencia emocional que tu esposo sea tu única intimidad y apoyo emocional. Porque tu esposo es tu Dios. Entonces, aquí es donde yo encuentro una de las más graves, de los más graves argumentos que ella está. Bueno, luego pasa a una sección donde habla más, se enfoca más como de la crianza de los hijos, ¿no? Usa este versículo de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quisiera decirles, muchachos, que al menos este versículo, que es tan sencillo pero tan claro, no sé, se convirtió en una exhortación a que criemos a nuestros hijos en el camino del Señor, para que ellos en su propio camino conozcan a Cristo, instruirlos en la palabra, en principios bíblicos, pero realmente no. Este capítulo fue un capítulo dirigido a culpabilizar a las madres que por cualquier razón, y aquí puede entrar cualquier situación de vida, parcial o totalmente deciden que sus hijos vayan a un tipo de cuidado, a un tipo de guardería o tengan una niñera o inclusive, porque es lo que está diciendo aquí, vayan al colegio, porque obviamente para ella el tema de la educación en casa es un absoluto no negociable y obviamente sataniza cualquier tipo de alternativa que no se vea como lo que ella cree que tiene que ser. Y por supuesto, para esto toma la palabra, la tergiversa, la manipula para hacerte sentir culpable si tú no estás haciendo así, ¿no? Y dice cosas que no son bíblicas jamás, o sea, de ninguna manera vamos a encontrar un punto de conexión bíblica, pero bueno, ya lo ponen palabras evangélicas, entonces suena bíblico. Algo que me llama la atención es que cuando habla de Proverbios 22:6, este mandato de instrucción se lo asigna completamente a la mamá. O sea, la manera en la que ella interpreta este versículo dice que Dios ha honrado a la madre con el cargo de ser la instructora constante de sus hijos pequeños. Esta responsabilidad no es de la abuelita, ni de amigos, ni de maestros, ni de niñera. Todas las que somos madres compareceremos un día delante de Dios para rendir cuentas sobre la crianza de nuestros hijos. En el resto de este capítulo ya nunca habla de la responsabilidad instructora de los papás. Y eso a mí me sorprende porque yo siempre, y como mamá, siempre me he tomado Proverbios 22:6 como, wow, o sea, mi esposo y yo tenemos una responsabilidad muy hermosa de instruir a nuestro hijo en su camino para que aun cuando fuera viejo no se aparte de él.
Y eso es bien interesante porque no es instruir al niño en mi camino, no es instruir al niño en el camino que a mí me parece mejor para él, es instruir al niño en su camino. Y esa instrucción, ¿cuál es el fundamento? Los principios de Dios, en el conocimiento de Dios. Entonces, ella por supuesto que se aparta completamente de esta interpretación bíblica y simplemente, ahorita van a ver un ejemplo donde ella la usa para no sé, como para adoctrinarte en lo que ella cree que es una buena instrucción, pero el papá no aparece aquí por ninguna parte. Básicamente dice, la mamá es la única que debe instruir a los hijos y en el momento en que tú tercerizas eso en algún nivel, dice que ni siquiera la abuela, amigos, maestros, niñeras, nadie, tú vas a rendir cuentas. El día que te mueras, tú vas a llegar y lo primero que te va a preguntar Dios como mamá es cómo criaste a tus hijos. Los criaste en casa, te apartaste de ellos en algún momento, porque si tú lo hiciste, vas a ser duramente juzgada. Recordemos que todo el esquema de pensamiento de Debbie Pearl, porque ya casi en 200 páginas del libro lo hemos visto, es que tu vida delante de Dios es una vida de cumplimiento o no de la ley que ella cree que aplica. No hay un concepto de gracia en ninguna página de estos videos, de este libro, de estos capítulos, era lo que iba a decir. Ni siquiera diría que hay gracia para el hombre a quien tanto le aminora el pecado. Yo no diría gracia, yo diría más como una exención o una excusa, pero ni siquiera hay una comprensión de lo que es la gracia divina, la gracia que nos fue dada por medio de Jesucristo. Entonces ella cree que la mujer existe para cumplir, ¿no? Para cumplir una serie de tareas y en el momento que tú fallas en una tarea, tú vas a ser duramente juzgada. Esa es su cosmovisión del mundo. Recuerden que ella cree que tú te tienes que ganar el amor de tu esposo y que si hay una falla en tu esposo es porque tú hubo una tarea que no hiciste bien y esto lo aplica igualito a la crianza. Y lo que quería además resaltar de esto es que aunque sí la Biblia nos habla de que todos vamos a rendir cuentas ante el Señor y nos habla de que incluso para los que somos creyentes va a haber un tipo de juicio, la Biblia nunca nos dice que a mí me van a juzgar porque si mandé a mi hijo a la guardería o no. Yo creo firmemente que el Señor nos va a juzgar por todos nuestros pecados y ciertamente si yo viví mi vida de manera egoísta y no prioricé a mis hijos y no prioricé el regalo que Dios me dio en mi rol de esposa, de mamá, porque sí creo que es nuestro principal ministerio cuando lo tenemos, obviamente creo que va a haber un juicio allí, pero no podría decir teológicamente que la razón por la cual yo voy a ser juzgada es eso. Lo mismo con los papás. Entonces, los papás no van a ser juzgados conforme a Proverbios 22:6 cuando parece que es un mandato bastante universal a todos los que somos padres. Es de nuevo una teología que ya se saca de la suela del zapato, como siempre suele hacerlo, ¿no? Dice frases tan categóricas como amar a los hijos es dedicarnos por completo a esto, o sea, a la crianza como ella la ve además, ¿no? No es como una crianza que tiene distintas caras, sino es como ella la ve. Si fallamos en esto, fallamos como ayuda idónea. Y recordemos que para Debbie Pearl el tema de fallar no es una opción, porque si fallas, te caes fuera de cualquier tipo de beneficio, de cualquier tipo de bendición. Dios ya no te ama, tu esposo no te va a amar, tus hijos van a ser un desastre y por supuesto no te van a amar, ¿no? Dice, estoy aquí citando frases que tengo en mis notas, dice cosas como, para una madre que ama a sus hijos, la instrucción no es una carga, es una actividad apasionante de tiempo completo. Y algo que quiero decir en esto, antes de pasar a hablarles lo que para Debbie es la instrucción, porque es bien interesante el enfoque que ella tiene sobre lo que es instruir a un niño o educar a un niño. Fíjense el abordaje de lo que ella está aquí haciendo, ¿no? Es como, primero te lanza como un dardo de culpa, porque si tú eres una madre que ama a sus hijos, tú no vas a sentir carga en instruirlos. Entonces, claro, si tú eres una mujer que por la razón que sea estás instruyendo a tus hijos y te carga ese trabajo, no amas a tus hijos, ¿no? Esa es la implicación lógica de lo que está diciendo. Entonces, es una actividad apasionante de tiempo completo. Además, aquí no deja ningún tipo de salida ni de opción a que tú no eduques a tus hijos en casa y a que tú hagas cualquier otra cosa que no sea educar a tus hijos e instruirlos. Esto les digo por si acaso aquí hay alguna nueva mamá. De nuevo, yo no soy experta en maternidad para nada, pero bueno, creo que tengo algo de claridad en lo que sí Dios nos demanda con respecto a cuidarlos y podemos tener posiciones diferentes, opiniones diferentes, inclinaciones diferentes en cuanto a la educación en casa, en cuanto al tiempo que un niño requiere, a la edad que tienen, porque yo también creo que eso cambia mucho con la edad.
a lo que es importante para los hijos, etcétera. Podríamos tener toda una discusión sobre ese tema acá, pero creo que no quiero ocuparme hoy de eso. Pero el tema es que criar a los hijos e instruirlos es una bendición, es un privilegio, y cada día que pasa de ser mamá lo confirmo. O sea, qué privilegio tan grande. Por ejemplo, yo le digo al Señor de que yo he podido pasar tanto tiempo con mi hijo. O sea, no saben el privilegio que he descubierto en ello, pero es un trabajo. Y nunca en ninguna parte de la Biblia se nos dice que no es un trabajo. Es un trabajo, tanto así que si tú no lo haces, por la razón que sea, no puedes, no quieres, tú le pagas a otra persona para que lo haga, lo que quiere simplemente hacer ver el punto de que es un trabajo. Muchas veces lo vas a sentir como cargoso. ¿Por qué no amas a tus hijos? No, porque es trabajo en un mundo caído, porque los niños también son pequeños pecadores, porque son difíciles, porque la dinámica familiar muchas veces son complejas y eso es normal, porque pues, es el mundo en donde vivimos, porque tú no eres perfecta, porque tú no eres infinita, porque tú no eres una mujer sobrepoderosa y empoderada. No, tú eres una mujer que también necesita de Cristo. El Señor te ha capacitado y ha puesto en ti todo lo que tú necesitas para ser la mamá de tu hijo o de tus hijos. Eso es así. Pero eso no quiere decir que tú no te sientas cansada, no quiere decir que haya días que sientas que no puedes más, no quiere decir que no haya días como esta mamá de la carta que dice, mira, tengo 5 niños y me siento súper abrumada, necesito apoyo emocional y espiritual de otras mujeres que también amen al Señor. Es decir, Debbie es experta en pintarte este panorama de romantización e idealización de cosas que no deben ser ni idealizadas ni romantizadas porque no son perfectas. Ella pone siempre un panorama, ¿no? De que si tú eres la esposa perfecta y la ayuda idónea perfecta, tu matrimonio va a ser una película de Disney, lo cual no es verdad. Y que, por supuesto, si tú de verdad amas a tus hijos, tú no vas a sentir carga. Y eso no es así, porque criarlos es un privilegio, pero también es un trabajo. Y el hecho de que sea algo hermoso no hace que deje de ser duro. Y ambas cosas son compatibles en la maternidad. Y decir que es duro, y no hablo de quejarse constantemente, hablo de afirmar la realidad de las cosas. No está negando la bendición, simplemente está diciendo, oye, sí, esto es retador y necesito más del Señor para poder hacerlo. Debbie Pearl, por supuesto, que no menciona nada de esto y es como, si tú no estás sintiendo que esto es una actividad apasionante de tiempo completo, déjame decirte que eres una mala madre. Eso es lo que ella está diciendo, ¿no? Y no lo estoy inventando, o sea, literal es lo que desarrolla a lo largo del libro. Y luego pasa ella a desarrollar, ¿no? Porque habla de la instrucción, de que las mujeres somos las mamás somos las principales instructoras, etcétera. Pero luego tú te pones a leer lo que para ella es instrucción y hace una descripción de un caso que, de nuevo, fuente, ya se acuerdan de dónde viene la fuente, ¿no? Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló, eso ya es un clásico en esta serie de comentando este libro, porque habla de una niña que tiene 5 años y hace una descripción de esa niña. Como que yo conozco a una niña que tiene 5 años y hace todo esto. Entonces, a ver, yo no soy mamá de un niño de 5 años, mi hijo apenas va a cumplir 4. Entonces, no he estado rodeada tanto de niños de 5 años como para saber si esto es realista o no. O capaz esta niña tiene unas capacidades bien altas y está bien, está perfecto. O sea, qué lindo que una niña pueda hacer todas estas cosas. Pero habla de esta niña que tiene 5 años de edad y que pone la mesa, dobla la ropa, sabe cómo usar como para la cocina o para otros usos la lechuga y la diferencia con el repollo. Ayuda a su mamá a cocinar, sabe lavar todas las verduras, dobla y guarda la ropa. Bueno, o sea, literal hace de todo, obviamente sabe leer, escribir, porque bueno, su mamá le enseñó, lo cual es algo muy chévere, muy bueno. Y bueno, sí, básicamente porque su mamá la ha mantenido estimulada. Ahora, cuando tú lees más adelante, dice que la madre de esta niña tiene 10 hijos. Sin embargo, no está demasiado ocupada para dedicarle tiempo a esta niña y a su hermanito menor. Entonces, básicamente ella dice que esta madre, yo no sé, yo no conozco a nadie que tenga 10 hijos. Conozco gente que tiene, creo que hasta 5 o 6, creo que es lo máximo que conozco. De resto, no conozco a nadie que tenga 10 hijos. No me imagino cómo puede verse tener 10 hijos. Lo admiro, pero también creo que puede tener, o sea, muchos retos para si los papás quieren realmente darle atención personalizada a cada hijo. O sea, creo que debe ser bien, sí, o sea, bien intenso. Y además, me disculpan, esto no es una crítica a las personas que tienen muchos hijos, no es una crítica. Solo creo que es algo que tiene que tomarse muy en cuenta porque a veces se normalizan cosas que no deben ser normales. Y es que normalmente la gente que tiene tantos hijos ponen a los grandes
hacer una gran parte del cuidado y la crianza de los chiquitos. Y eso no está del todo mal, pero yo creo que puede generar una carga que los niños grandes no tienen por qué llevar, porque la responsabilidad de tener todos esos hijos es de papá y mamá. Ella describe esta situación como, o sea, esta mujer es perfecta porque tiene estos 10 hijos y esta niña sabe hacer todo, le involucran en todo. Habría que ver si los otros 9 hijos son así, ¿no? También. Y es como, esta es la instrucción que tú tienes que hacerle a los niños y así lo conceptualiza. O sea, es como, enséñales a ser útiles domésticamente. Yo no tengo un problema con eso. O sea, yo creo que eso es parte de la instrucción que le tenemos que dar a nuestros hijos. No tengo duda de eso. O sea, yo tengo que enseñar a mi hijo a ser un ser humano útil para sí mismo, útil para otros y útil para la sociedad. Que sea autosuficiente, en que él pueda limpiar, pueda cocinarse, pueda saber hacer sus cosas desde pequeñito, que se sepa vestir. Mi esposo y yo tenemos una filosofía con él. No siempre la cumplimos así a cabalidad, ¿no? Porque a veces sí lo consiento un poco, pero la tratamos de implementar y es, no vamos a hacer por él nada que él pueda hacer por sí mismo. Y la verdad, tengo como una pelucita acá, perdón. No vamos a hacer nada por él que él no pueda hacer por sí mismo. Y eso es animarlo en su autosuficiencia a nivel práctico, pero también es animarlo para que él sepa que el Señor lo creó con capacidades y que él no siempre necesita que papá y mamá hagan algo que él puede hacer por sí mismo. Y eso los llena de mucha confianza en ellos y en el Señor. Al menos así lo creo yo y así lo he visto. Pero quiero resaltar que todo lo que desarrolla, porque no vuelvo a hablar del tema, que todo lo que desarrolla Debbie Pearl, de hecho, pone 2 ejemplos más que no voy a citar, porque serían demasiado extensos. El tema de la instrucción de Proverbios 22:6 se reduce a enséñales a hacer cosas domésticas. No hablan nunca, no lo dice, me crean o no. Enseñarle de la Biblia, enseñarle de Jesús, instruirlo en el Evangelio. No estoy diciendo que ya esté implicando que no hay que hacerlo, pero al menos no lo menciona. Y lo que es realmente la instrucción de Proverbios, que es, ¿de qué creen que se trata de instruirlo en su camino? Es como instruyelo en que conozca al Señor, la sabiduría del Señor, en el temor de Jehová, que es como empieza Proverbios. Entonces, es como el enfoque de ella es 100% de desempeño en todo, tanto de ella como mamá, como lo que le vas a enseñar a los hijos. Por supuesto que discrimina, no lo dice y no lo menciona, pero curiosamente todos los ejemplos de temas domésticos son de niñas y no de niños, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo ella debe pensar con respecto a lo que, bueno, ya sabemos cómo piensa acerca de las diferencias entre hombre y mujer, ¿no? En mis notas tengo que, bueno, algo que dice fortísimo es que en concordancia con esto habla de que cuando tú dejas a tu hijo en una guardería, no habla de la cantidad de horas, no habla nada de eso. Cuando tú dejas a tu hijo en una guardería, en un kindergarten, en un maternal, como lo quieran llamar, o en el colegio, ese niño, o con una niñera, o con alguien que te apoye, no sé, me imagino una tía, una abuela, no sé, por decir algo, eso es como si tú estás dando a ese niño en adopción cada día, porque tú eres la que deberías estar con él y tú no puedes ni debes hacer nada más. Yo me pregunto, ¿qué puede sentir una mamá que tiene una necesidad imperiosa de trabajar por un tema de que si no trabaja no comen, ya sea madre soltera, madre viuda o en la inmensa realidad de nuestros países? Se necesitan 2 salarios para que una casa se mantenga, para que haya comida. Estoy diciendo que está bien, no, yo creo que eso es un poco parte del mundo caído, la verdad, sí lo creo, pero ¿cómo se sentirá una mamá leer esto que de repente no quiere dejar a su bebé pequeñito? Yo tuve un privilegio de que yo no tuve que enviar a mi bebecito a la guardería, lo envié cuando me empecé a ver que él tenía necesidades sociales que en la casa no se estaban supliendo, también cuando yo necesitaba pues continuar haciendo trabajo de ministerio y al principio fue poquitas horas y al año y medio fue que se empezó a quedar más. O sea, yo siento que fui muy privilegiada y muy bendecida por el Señor en eso, pero entiendo que hay muchísimas mamás y muchos papás que no tienen esa opción. Entonces, ¿ustedes creen que Dios va a venir a juzgarlos por algo sobre lo que prácticamente no tienen opción? Por la dinámica del país donde viven, por los costos o por cualquier razón que podamos meter aquí, a una mamá soltera que literal no tiene la opción de hacer nada sino dejar a sus hijos con alguien más. Claro, pero recordemos que para Debbie ser una mamá soltera o divorciada es la prueba de que tú no fuiste buena ayuda idónea y que cayó la maldición de Jehová sobre ti. O sea, realmente es súper triste todo como la forma en la que ella construye el argumento. Por supuesto, dice que si tú llevas a tus hijos a la guardería o al colegio, ese niño no va a querer a su mamá.
recuerden que todo lo de ella es un tema de desempeño. Entonces, si tú no estás con el niño pegado a tu falda 24/7, ese niño no te va a querer. Dice, quiéralo todos los días para que te quiera más adelante. Lo cual, muchachos, yo no sé si ustedes habrán vivido la vida, pero habrán visto que, lamentablemente, porque somos seres humanos pecadores y de libre albedrío, hay niños y niñas que fueron criados en amor y en respeto en un hogar y crecieron y se rebelaron y no apreciaron nunca a los papás y son unos malagradecidos. Esta fórmula, una vez más, la fórmula que Debbie cree que funciona, no funciona así. Y hay niños que no tuvieron los mejores padres y son los mejores hijos, los más fieles, los que más los honran. No hay garantías con los hijos. O sea, yo, la verdad, les digo, he pensado mucho acerca de este tema y yo crío a mi hijo para el Señor. O sea, yo crío a mi hijo porque es un regalo que Dios me dio y es para su gloria. Intento hacer lo mejor que puedo, pero les prometo que yo fallo todos los días porque no puedo ser perfecta y porque necesito más del Señor cada día y he visto cómo he mejorado muchas cosas, pero yo no pretendo ser perfecta y no pretendo nunca equivocarme con mi hijo. Y si yo vivo temiendo que si me equivoco con mi hijo, entonces él no me va a querer y va a alejar y va a ser un mal hombre, yo no estoy confiando en el Señor. Yo no estoy confiando en cómo el Señor, le ruego que lo encuentre en algún momento de su vida y él decida seguir a Cristo. Entonces, como siempre, saben que toda la narrativa de Debbie es un tema de absoluto control. Creo que la sesión pasada que se me grabó en mute, la hice más rápida porque ya iba terminando cuando iba por este minuto. Bueno, gravísimo. Ay, que muchachos, aquí está demasiada tela que cortar. Otra cosa que hace en este tema es, habla del tema, ojalá que no me censure YouTube, habla del tema del abuso sexual de los niños. Delicadísimo tema. Creo que no hay cosa que a mí me asuste más como mamá en general o como cristiana que este tema de ver los horrores del mundo que vivimos. Cuando yo escucho un tema de estos, honestamente, sin que me quede nada por dentro, yo hago una oración y digo, Jesús, ven ya, quema a este mundo completo y ven ya, porque basta de que niños inocentes sufran por situaciones así. Pero Debbie usa esa actitud para decir que cuando tú envías a tu hijo al preescolar, que cuando tú envías a tu hijo al colegio o a cualquier cuidador, una niñera, tú estás poniéndolo en riesgo de ese hecho, de ese tipo de abuso. Ahora bien, yo no estoy diciendo que los niños estén a salvo cuando tienes un cuidador en el que tú confías, porque es un tema demasiado difícil y demasiado, o sea, de que nadie está exento y de que es un riesgo horroroso, pero es un riesgo literal de vivir en este mundo. Pero ella, por supuesto, que nunca menciona, porque no usa la palabra estadística cuando no le conviene, ella nunca menciona que las estadísticas dicen que el entorno, y esto es tristísimo, o sea, yo no me siento triunfadora diciendo este argumento porque es horroroso, pero las estadísticas indican que el lugar donde ocurre la mayor cantidad de abusos sexuales en la infancia es en la casa, y es con gente cercana, es con familiares, amigos de la familia. En teoría, es en ese entorno seguro. Entonces, ella culpa a la mamá de que a tu hijo le puede pasar algo porque tú lo mandaste al colegio, pero las estadísticas dicen que eso no es garantía de nada. De hecho, hablan de que es cuando los papás no están pendientes de lo que están haciendo los hijos o de que en el entorno familiar los hijos están con otros hermanos, con otros primos, con otros tíos y a veces tristemente los mismos padres, que es donde más veces ocurren. O sea, yo no quisiera que esta fuera la estadística, pero esto es lo que es. Entonces, ella, lo que estoy tratando de hacer es que usa un argumento que realmente se cae por su propio peso para hacer sentir a la mamá completamente culpable, ¿no? Es como, si tú lo envías a este tipo de entornos, tú lo estás enviando directo a este riesgo de abuso sexual. Luego, por eso titulé este estudio, como lo titulé, básicamente ella habla de que ser una buena mamá es disciplinar a tus hijos y para ella no hay disciplina que no sea física. Entonces, dice esta frase, dice, Dios nos ordena que entrenemos a nuestros hijos y cuando sea necesario que enderecemos su camino con corrección. Por supuesto, para ella la corrección no es verbal, no es una conversación, no es enseñarle principios, no es que tengan consecuencias. La corrección es una, y ya les voy a decir cuál es. Como mujeres, pudiéramos sentir que amamos demasiado a nuestros hijos como para pegarles. Nuestro sentimiento es tonto y falto de amor realmente. O sea, si tú no le pegas a tus hijos, tú realmente no lo amas. No puedes contar con las bendiciones personales de Dios sobre tu vida y la de ellos si no lo haces como Dios manda. Ella está diciendo
Tú no puedes contar con que Dios te bendiga a ti y a tus hijos si tú no les pegas. No voy a inventar, voy a terminar de leer para que vean que no estoy agregándole nada. Estudia estos versículos y pide a Dios que te dé un corazón de amor y el valor para caminar conforme a sus principios. Entonces, los versículos son Proverbios 13:24, Proverbios 22:15 y Proverbios 29:15, que hablan los tres de la vara. Pero de nuevo, esta es una interpretación que hacen los Pearl de la vara. De hecho, de esto hay todo un debate, porque hay comentaristas bíblicos que dicen, sí, esta es una referencia a una vara física, y hay muchos otros comentaristas bíblicos que dicen, no. Creo que se llamaba Shemat, es una de las acepciones de la palabra vara en el hebreo antiguo. Y esta vara no es un palo físico, esta vara era la figura de los instrumentos del buen pastor para como volver a atraer a sus hijos al rebaño, para alejarlos del mal camino y decir, vénganse para acá. O sea, es una figura de dirección espiritual, no una vara para pegarle. Entonces ella usa, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí no está hablando de castigo físico. Ella lo está interpretando como castigo físico, pero esta mañana nosotros castigamos a nuestro hijo porque no estaba obedeciendo y le dije, lo siento, bebé, tienes que soltarlo con lo que estás jugando porque no estás obedeciendo y te tienes que ir a tu silla de reflexión. Lloró, pataleó, pero entendió que no puede hacer lo que él quiera. De eso está hablando Proverbios 13:24. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. De nuevo, el tema de la vara aquí es debatible. Tú puedes creer que esto es una vara física, y yo creo que es válido que lo creas, si es lo que tú has creído y lo que has implementado, yo no lo critico, o sea, yo no te culpabilizo por eso. Creo que tiene que haber algunos estándares de cómo se aplica esa vara física, pero creo que podemos aceptar de que no hay consenso en esto, porque el tema de la vara realmente ha sido expuesto en que se trata más de un instrumento de corrección espiritual, de dirección espiritual, de que tú establezcas límites, establezcas consecuencias de cómo criar a tu hijo, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, imaginemos que alguien se pone de acuerdo aquí y dice, no, la vara y la corrección sí es algo físico. Ahora, aún así, me parecería exagerado y desproporcionado ir de decir eso a decir, Dios no te va a bendecir a ti ni va a bendecir a tus hijos si tú no les pegas. Porque inclusive pensando en que no todos los hijos son iguales, yo he escuchado padres que me dicen, mira, yo tengo un hijo que nunca fue necesario tocarlo, nunca fue necesario nada, y hay otro que, mira, 2 nalgadas le ayudaron. No lo sé, muchachos, o sea, yo solo tengo uno, entonces creo que mi experiencia y mi autoridad son limitadas. Lo que sí les puedo decir es que de lo que yo observo en las escrituras, no hay un consenso de que esto esté completamente bien hacerlo, ¿no? Tengo mis dudas grandes de que no se puede hacer de otra manera. Lo que sí veo es que quizá el tema de decidir no aplicar ningún castigo físico requiere un poco más de energía, requiere más paciencia, requiere mucha consistencia. Y creo que el tema de la violencia puede ser una tentación para muchos padres porque podemos llegar a estar muy enojados y podemos hacerlo con ira. Entonces, ¿cómo defines en qué momento lo vas a hacer con calma? Y que eso a mí me parece muy complicado. Y honestamente, esto no estoy diciendo que lo dice la Biblia, esto es mi opinión, pero a mí me ha parecido, desde que soy mamá, he pensado que es incoherente que yo le enseño a mi hijo a ser amable, a ser respetuoso, a que su cuerpo es sagrado porque lo creó el Señor, a que él no le puede pegar a otras personas y yo infligir ese tipo de violencia sobre él. O sea, me parece un poco incoherente en toda la narrativa que le estoy enseñando, ¿no? Entonces, de mi parte, no puedo estar de acuerdo con eso. Y quizá tengo un sesgo porque sé y conozco el contenido de entrenar a un niño. Y el contenido de entrenar a un niño no es como, la varita. Es un contenido violento en contra de los niños. Entonces es súper peligroso. Bueno, el capítulo 18, yo había terminado en serio como a la 1:10 el pasado y me faltan 3 capítulos. Bueno, realmente el capítulo 18 tengo 3 líneas. No me voy a tener el capítulo 18 porque es un capítulo muy redundante que habla del mandato de Tito II a ser discretas. Entonces, básicamente este capítulo habla de que la esposa tiene que callar, que la esposa no tiene que hacer preguntas al esposo, ni en público ni en privado, ni contradecirlo en nada, que esa es ahí viene la bendición de ser cortés, no solamente con otras, pero igual ella no quiere que nosotras nos relacionemos demasiado con nadie más. Entonces, al final, ella describe mucho el tema de la discreción con respecto a
a nuestro esposo, aunque sí habla de algunos ejemplos en la sociedad, ¿no? Que tienes que ser amable con tu trato a otra persona, que no tienes que tener falta de gozo ni cuestionar a tu esposo, que si tu esposo dice A, tú tienes que decir A, porque eso es amor y respeto. Bueno, no, es un capítulo muy redundante. Creo que si no hubiéramos leído mucho de eso en los capítulos anteriores, quizá me detendría más aquí. Si se lo quieren leer y analizarlo, realmente son bienvenidas, pero yo no le veo ahorita la importancia porque ya hemos leído mucho de esto. Sí, no, usa mucho la Biblia para decir barbaridades. Ok, capítulo 19. El capítulo 19 trata de ser castas, que saben que la castidad pues habla de pureza y de todo lo que implica eso. Esta es la peor carta de este capítulo. Empieza con una carta que supuestamente, digo supuestamente porque yo la verdad no sé si estas son cartas manipuladas. Creo que por el tono de las cartas tengo derecho a dudarlo de si ellos mismos las escribieron, porque yo me niego a creer que haya gente tan así. Es una carta de un joven de 24 años que está buscando esposa, pero se dirige a los Pearl para contarles que él quiere que sea una mujer decente, una mujer que se vista bien y no provocativamente. Luego de hacer esta afirmación, se justifica, o sea, dice, ¿por qué quiero esto? Bueno, porque yo estoy viendo que en la iglesia hay mujeres que se visten de cualquier forma y todo eso le genera a él demasiadas tentaciones sexuales. Y que las que se visten así, estando casadas, le parece a él que deshonran a sus maridos y que él no quiere una mujer que lo deshonre a él. Hace explicación de un caso muy específico, que es el caso de un amigo de él que recientemente se casó con una muchacha que aparentemente se viste de manera deshonrosa. Como no tenemos descripción de cómo lo hace y no podemos saber, o sea, cabe la duda si realmente se está vistiendo de manera deshonrosa. Además que para mí no es que yo no crea que no haya que vestirse decente, no es que yo no crea que no haya que respetar, pues, digamos, todo lo que es cómo me presento yo físicamente. No voy a negar nunca que por supuesto es importante y las mujeres tenemos un llamado a cuidar cómo nos vemos como reflejo de lo que hay en nuestro corazón. O sea, yo no tengo dudas, si yo soy una mujer que estoy pensando en cómo se ven mis curvas, en cómo me van a ver los demás, si se ven las partes más atractivas de mi cuerpo, yo creo que tengo que revisar mi corazón como cristiana, sea que esté soltera o sea que esté casada. Creo que aquí no hay distinción, porque al final todo es para honrar a Dios, tengas esposo o no. Entonces, no quiero decir que no importa cómo te vistas, yo creo que importa cómo nos vistamos. A veces las latinas tenemos unos temas culturales porque crecimos así, las que crecimos en países tropicales, sí, a veces no pensamos mucho en eso porque es normal para nosotros, pero es cierto que hay muchas cosas que considerar acerca de lo que eso puede representar para otros. Ya vamos a hablar de eso porque Debbie habla mucho de esos ejemplos. Pero el tema es que los lleva a un lugar exagerado donde, de nuevo, ya la responsabilidad del pecado propio y del hombre es de la mujer, ¿no? O sea, yo soy responsable por lo que yo hago, pero también por lo que el otro hace, lo cual no es así. Ya voy a ir con esos ejemplos en particular, pero este chico en la carta habla de que entonces su amigo se casó con una muchacha que se vestía de manera provocativa, que este amigo le comentó a esta nueva esposa y dijo, no, que yo no me siento como redarguida por esto, así que voy a seguir vistiéndome así. Y que este muchacho lo que hace es evitarlos porque le genera demasiada tentación ver cómo esa muchacha se viste. Y de nuevo, aunque la carta tiene, o sea, aunque la respuesta luego de Debbie tiene observaciones que yo considero válidas, como que toda mujer tiene que evaluar, bueno, ¿por qué me he visto como me estoy vistiendo y qué estoy tratando de atraer, ¿no? Tú, sin duda, como tú te vistes es un testimonio, no tengo duda de eso. El capítulo trata de cómo es la mujer la responsable de toda tentación sexual del hombre. De hecho, más adelante incluye una carta de un hombre que no sé por qué esa carta está allí de verdad, pero la carta es un hombre quejándose con los Pearl, una carta súper gordofóbica, horrible, o sea, de verdad que es espantoso cómo se dirige a las mujeres, pero la carta es como... Veo a muchas mujeres que están mostrando demasiada piel y tienen demasiada grasa, están demasiado gordas y la verdad, esto no lo digo yo, lo está diciendo la carta, dice, son unas puercas y la verdad, yo no quiero como que estar viendo mujeres puercas y vacas.
Y Debbie pone esta carta en el libro y la valida. Y dice, ay, sí, qué horror que las mujeres anden así, ¿no? Y es como, o sea, ¿cómo puedes tú tomarte? Es que les voy a leer, yo no la tenía anotado, pero es que no les voy a leer la carta completa, pero para que vean que yo no estoy inventando, déjenme quitar esto de acá, para que vean que no estoy inventando. Estoy harto de estar viendo grasa. Las mujeres que visten con blusas cortas y pantalón o faldas bajo, está mal escrito esto, o faldas bajas con un rollo de manteca alrededor del centro, me recuerdan esos bollos que se han reventado por la mitad. Asqueroso. Yo crío puercos y cuando veo a esas hembras bollos entiendo lo que se refiere en las escrituras cuando habla de marranos con joyas en el hocico. Son tan deseables como algunas de mis puercas. Fuchi. No es tanto la grasa como la manera en la que la exhiben, como si fueran mercancía de alta demanda. Entonces luego dice que él sí está casado con una mujer virtuosa, que se viste como dama y que está muy contento de estar casado con ella. Me pregunto si está tan contento que le hizo mandarle una carta a los Pearl sobre esto, ¿no? O sea, me parece tan denigrante, tan falto de amor, tan falto de evangelio, que él puede haber escrito lo que quiera, pero que ella decida que es una buena idea incluir esta carta en este capítulo, o sea, es realmente terrible, es gordofóbico, es eso, falto de amor, falto de prudencia. Acaba de venir de un capítulo donde habló que teníamos que ser prudentes y que teníamos que ser discretas, que ser amables con todos. Realmente descartó completamente ese principio cuando incluyó esta carta. Y luego viene otra historia que ella misma afirma que no es una historia como 100% real en el sentido de que es como la amalgama de varias historias de varios chicos y personas que ellos han conocido a lo largo de los años. No les voy a contar toda la historia, pero es como de un muchacho que la historia comienza con que él a los 13, 14 años, como por un accidente, tuvo contacto por primera vez con la pornografía y luego con prácticas como relacionadas con ver pornografía. Y que, bueno, él luchó contra eso, luego iba a la iglesia un poquito más grande y que básicamente él casi dejó la fe porque un día la esposa del pastor estaba vestida con una falda que tenía una raja y en ese momento él la ve y ella estaba como recogiendo al hijo pequeño de ella, o sea, no sé si estaba bien vestida con la falda o no, pero el punto es que la señora estaba haciendo algo, o sea, estaba cumpliendo sus labores de mamá. Y dice que a eso él le provocó una excitación demasiado alta y que entonces le dio demasiada lascivia y eso hizo que él tuviera resentimiento por esa mujer, por ponerlo a él en la posición de sentir eso, y que entonces en los años venideros se alejó completamente de esa familia, o sea, como del pastor y de la esposa, que no los podía ni ver, y luego se convirtió como en un tema en su cabeza que no se podía sentar detrás, en la iglesia, detrás de ninguna muchacha, porque entonces si tenían una falda corta, es decir, a ver, yo voy a tratar de explicar lo que pienso en esto. Yo creo que hay realidades que no hay que negar. Yo no fui hombre nunca, obviamente. Tampoco crecí como con hermanos cerca, pero puedo entender y he escuchado muchas veces lo que significa ser un hombre adolescente. No es fácil. Voy a criar a uno eventualmente, así que el Señor me ayude. Yo entiendo que las mujeres y los hombres vivimos diferente este tema de todo este despertar sexual en nuestro cuerpo, todas estas hormonas. O sea, no quiero decir en ningún momento que esto no es una realidad para muchos chicos adolescentes y que hay cosas que en ellos pueden generar esta respuesta física solamente con ver algo, con oler algo, y eso es una realidad. Ahora bien, la forma en la que este muchacho se pone aquí es como si él es un animal. Y Debbie justifica que él es un animal, o sea, es como toda la lascivia que él estaba viviendo y sintiendo. Incluso hay no voy a leerlo acá, o sea, si ustedes tienen el libro, página 219 en adelante, unas descripciones tan grotescas y tan específicas de lo que a él le pasaba cuando veía, ya se imaginarán de qué hablo, cuando veía a ciertas mujeres en la iglesia, pero de nuevo, la culpa nunca es de a dónde se fue la mente de él, porque muchachos, no hay que ser hombre o haber experimentado eso para saber que así funciona el cerebro, y no es solamente el del hombre, también el de la mujer. Igual tú para llegar a eso, tu cerebro tiene que entretener ciertos pensamientos, no es como que ves así un momento una mujer con una falda y ya estás en ese lugar. O sea, no estoy diciendo que no sea una lucha, no estoy diciendo que no sea una tentación y no estoy diciendo que no sea difícil, pero todo lo que hace Debbie en este capítulo es culpar a la mujer por cómo se viste de la lascivia que tienen los hombres, ¿no? Entonces, hay que ayudarles vistiéndonos bien. Que de nuevo,
yo sé que hay un versículo que habla de que no seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos, pero debo decir que el ejemplo que se usa en ese versículo no es un ejemplo de índole sexual. No para decir que esto no sea un principio que tú y yo como mujeres cristianas tenemos que pensar. Yo creo que hay que pensar en nuestros hermanos en Cristo, pero principalmente tengo que pensar en cómo honro yo a Dios. Yo creo que si yo soy una mujer que quiere honrar a Dios con toda mi vida y soy una mujer que no quiero estar exhibiendo mi cuerpo, yo me voy a vestir de una manera en la que, y ya le voy a poner como un asterisco ahí, en la que en teoría yo no debería tentar a mi hermano en Cristo. Ahora bien, esto de la tentación, muchachos, y si aquí hay algún hombre o mujer que sepa de esto, no me dejarán mentir, también es muy relativo, porque hay hombres que experimentan ese tipo de atracción sexual sin importar cómo tú estés vestida. O sea, puedes tener una falda que empiece aquí y termine en los dedos del pie. Y van a sentirse así. O sea, puede ser porque lleves el pelo en así, ¿no? Como lo tengo yo. Hay hombres que puede ser que tú tengas, no sé, usas el pelo de alguna manera. Hay hombres que les gusta este tipo de cola, hay hombres que les gusta el pelo largo, otro estilo, o que tengas la boca pintada de un color, y eso mismo va a ser suficiente para que ellos decidan dar rienda suelta a sus pensamientos. Por supuesto que aquí en este libro no hay ninguna consideración de tipo cultural, es decir, no todas las culturas se ven como el Estados Unidos rural donde ella vive. Yo nunca voy a olvidar que una amiga una vez estuvo de misiones en Marruecos y ella me contaba que en Marruecos algo muy tentador para los hombres es ver tus codos. Entonces tú podías estar completamente tapada y además hace mucho calor, ¿no? Pero si los codos se ven, entonces ya estás tentando a los hombres. Este tema de la tentación, a pesar de que nosotros en nuestra cultura occidental podemos tener nuestra propia visión y nuestros propios límites personales, o sea, yo sé que yo no me voy a estar poniendo escotes súper bajos o ciertos tipos de falda o ciertos tipos, o sea, para mí eso es como lógica. Incluso lo pensaba cuando era más joven, o sea, como no solamente un tema de la edad, sino como que, ok, quizá debo taparme más aquí, o sea, eso es normal. Creo que tenemos que hacer esas consideraciones culturales porque si no podemos aplicarlo a todas las culturas, entonces no es un principio bíblico. Entonces creo que es como algo que en lo que cada mujer y cada hombre necesita sabiduría del Señor. El error de acá es que ella, por supuesto, aminora el pecado del hombre, entonces justifica la lascivia, la normaliza y culpa completamente a la mujer. O sea, es responsabilidad tuya si un hombre peca en esto. Incluso, como siempre, usa un ejemplo bíblico y se saca una interpretación nuevamente de su zapato, diciendo que Betsabé fue la culpable del pecado de David, cosa que jamás en la vida es un fundamento, nos provee de fundamento bíblico, porque por eso David tiene una corrección con Dios y vemos los salmos de arrepentimiento de David y David sufre consecuencias de su acto. Pero ella dice que no, que lo que pasó fue que Betsabé proveyó la oportunidad de que David pecara por su falta de discreción y por ende todo lo que pasa después es culpa de ella, lo cual no tiene ningún sentido. Y dice cosas como la mujer es parte del adulterio cuando se coloca en un lugar que hace que el hombre la desee. Y de nuevo, repitiendo mi argumento de hace unos minutos, esto no es una buena afirmación ni correcta porque ponerte a ti misma en un lugar donde un hombre te desee puede ser muy subjetivo. O sea, puede ser que tú realmente estés vestida de una manera que llama la atención y que constituye tentación, que tengas una falda, un escote, un tipo de ropa que realmente sea llamativo y que le haga difícil a un hombre como apartar los ojos de ti, y eso es algo que si tú estás haciendo, tú lo tienes que considerar como cristiana, porque es cierto, o sea, está haciendo una especie de piedra de tropiezo. Aún así no quiere decir que el pecado de él vaya a ser culpa tuya, porque al final del día él decide pecar o no, solo que es muy triste también que se lo hagamos más difícil, de acuerdo con eso, pero también podemos considerar que una mujer puede estar vestida completamente decente conforme a los estándares occidentales y aún así el hombre la va a desear. Miren, yo he visto cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto situaciones tan lamentables en iglesias donde había hombres que tenían la mente cochina y podrida, porque no hay otra forma de decirlo, que no importa lo que estuvieras haciendo, no importa cómo estuvieras vestida, en su mente ya está el pecado instalado y su intención de ver y de ser lascivos. No importa cómo estés vestida, van a pensar así de ti. Entonces, esto es un problema del corazón del hombre en este caso, ¿no? Entonces,
por eso digo que no podemos tomarlo como una afirmación absoluta y por supuesto que estos consejos de ella los extiende como si fueran principios universales, pero que fallan como la prueba de aplicación global de estos principios. Y ya para terminar, ya para ir cerrando el comentario de hoy, está el capítulo 20, que tampoco le dediqué 5 líneas al resumen, porque es el capítulo que habla de que tenemos que ser cuidadosas de nuestra casa. También es un capítulo súper corto. Ella vuelve sobre este argumento, por eso lo había destacado antes, ella vuelve sobre este argumento de cómo dejar a tus hijos con alguien significa automáticamente que ellos van a ser abusados y que dejar a tus hijos con alguien más, niñera, cuidadora de preescolar, colegio, es blasfemar la palabra de Dios. Así lo dice, muchachos. Y da unos argumentos que realmente se reducen a su idea de controlar el mundo y de controlar las cosas, poniendo una carga demasiado alta sobre las mujeres. De nuevo, yo no estoy diciendo que la carga demasiado alta sea que una mujer decida permanecer con todos sus hijos en el hogar y decida educarlos en el hogar. Yo no creo que eso sea una carga demasiado alta, creo que es una carga difícil, pero no es una carga demasiado alta, es una carga, sí, porque es un trabajo, junto con un llamado hermoso. Lo que yo quiero decir con esto es que creo que es muy irrealista desconocer que una mujer que decide hacer eso, así como la mujer que decide trabajar fuera de casa, las dos van a encontrarse con retos importantes para los que necesitan apoyo, necesitan la dirección del Señor, necesitan fortalecerse espiritualmente y necesitan una comunidad para hacer esa crianza, ¿no? Entonces, es demasiado irrealista como ella enmarca todo el desarrollo de este cuidado del hogar y repite algunas ideas que ya habíamos visto en capítulos pasados con respecto a cómo debe ser el hogar cuando el esposo llegue. Y de nuevo, ella repite un montón de cosas que son irreales. Y ahora yo trato como de aplicar sus ejemplos que ella ha usado antes. Yo pienso, una mujer que tenga 5, 10 hijos, como los 2 ejemplos que ella usó, ella la exhorta a que no sea una mujer ociosa. Nadie puede ser ociosa con 5 o 10 hijos, o sea, imposible. Y que el padre, o sea, el esposo, llegue a un refugio de paz, amor y orden cada vez que llega a la casa. Muchachas, realistamente, ¿creen ustedes que teniendo 5 hijos es más teniendo 2? Yo digo que uno lo veo posible porque uno, por más que sea, bueno, uno es uno, ¿no? No tiene con qué asociarse como para hacer de tanto desastre. Pero ya más de uno, yo creo que es caos asegurado. Yo creo que hasta que tengan por lo menos 12 o 13 años, ¿no? Entonces, es realista este requerimiento y esta carga no bíblica que le pone Debbie a la mujer de tu esposo tiene que llegar y ella decía, no puede estar sonando ningún electrodoméstico, no puede estar sonando la lavadora, no puede haber ruidos fuertes, los niños tienen que estar limpios, vestidos, toda la casa tiene que estar ordenada, la comida hecha. Y sí, o sea, yo no quiero caer en el extremo de decir, no, eso es imposible. No, la verdad, justamente me pasó ayer, como que uno encuentra mucho contentamiento, mucha alegría terrenal, por supuesto, en tener la casa ordenada. Y a mí me gusta que mi esposo llegue y vea el trabajo que hice, porque a mí me parece que el trabajo doméstico es un trabajo bien intenso, bien bonito, pero bien intenso. Entonces es como una pequeña fuente de orgullo, pero no orgullo malo, ¿no? Sino que me hace sentir orgullosa, como, qué lindo que él pudo llegar a la casa y la casa está linda. Pero honestamente, al menos en mi caso, eso no puede pasar siempre. Y claro, si tú estás solo dedicado al hogar, hay más chance de que eso pase, pero si un día no pasa, no va a suceder nada. Eso no te hace peor ayuda idónea, no va a destruir el futuro de tus hijos, ni va a destruir tu matrimonio, o al menos no debería. Y controlar a niños, 5, 10 niños, que no griten, que no hablen, que no haya música en la casa. Una casa feliz es una casa con ruido, discúlpenme, pero así lo pienso. Entonces, son estándares imposibles y sobre todo sin ningún tipo de fundamento bíblico a unas descripciones que ella hace sobre el deber ser, ¿no? Y al final dice rasgos de una buena ayuda idónea, ¿no? Entonces es una mujer que puede ser encontrada en su casa. Porque realmente la descripción que hace Debbie sobre todas estos requerimientos de una mujer que no sale de su casa, realmente es así. Toma en serio sus responsabilidades, conserva seguridad para sus hijos en el refugio donde Dios la ha puesto, teme blasfemar la palabra de Dios, pero ya sabemos lo que para ella es blasfemar la palabra de Dios, y seguido de eso dice, sabe que todo lo que sembrar, eso también segará. Debbie está obsesionada con la causa y efecto, ¿no? Ya como no conoce la gracia y no la entiende,
todo lo que ella sembrare, eso segará y no hay ningún tipo de gracia para ti. Una buena ayuda idónea está en casa como el ángel de la guarda en la tierra para sus hijos. Una buena ayuda idónea aprovecha al máximo el uso de su tiempo en la casa, creando un refugio limpio y agradable. De nuevo, estas no son cosas malas, o sea, yo creo que hay un valor en esto. El problema es que ella las pone como la descripción de la ayuda idónea, cuando la ayuda idónea además es mucho más que eso. Y esta devoción al Señor y esta expresión de obediencia en nuestro llamado es mucho más una devoción de tu corazón que se puede expresar de diferentes formas. Yo creo que una mujer que quiera agradar a Dios va a tener su casa relativamente ordenada, como está la mía, relativamente. Ese amor por su familia y por Dios se va a ver en la casa, pero eso no implica perfección y Debbie está obsesionada con una perfección que Dios no está requiriendo de nosotras. Bueno, 1:20, yo creo que es momento ya de cesar este video. Vamos, a ver, mi intención es que voy a hacer la semana que viene probablemente, o la de arriba, probablemente la de arriba, en 2 semanas, voy a hacer todos los capítulos que quedan, que son 21, 22, creo que hasta el 24, si no estoy mal, 23 y 24, exactamente, y terminamos este fatídico libro, exactamente. Voy a tratar de hacer, esos son 5 capítulos, voy a tratar de hacerlos de aquí, o sea, que sean nuestra última sesión. Ya quiero terminar este libro, honestamente. Yo les comentaba en la otra grabación que hice fallidamente que mi plan es que cuando terminemos Creada para hacer su ayuda idónea, necesito agua. Cuando terminemos este libro, vamos a comenzar a leer La construcción de la feminidad bíblica de Beth Allison Barr. Inicialmente, yo pedí a una editorial que muy amablemente me envió ese libro porque vi una cita del libro que me pareció buenísima, me pareció correcta, me pareció interesante y me interesé muchísimo por el libro. Dije, nada, lo voy a leer y dije, lo voy a leer como un balance a todo este estudio tan intenso que ha sido Creada para hacer su ayuda idónea. Sin embargo, cuando yo publiqué que iba a hacer eso, varias de ustedes me contactaron y me dijeron como, mira, chévere, pero pilas con ese libro, porque ese libro tiene unas afirmaciones bien preocupantes, que quizás están del otro lado del espectro. Entonces, al final, no lo he leído, ¿ok? Entonces, no puedo hablar de lo que es o no. Tengo menos sesgo que con el que tenía con de Creada para hacer su ayuda idónea, porque no lo he leído tanto. Pero entonces, chévere, porque lo voy a comenzar a leer y analizar con las antenitas bien puestas. Me da la impresión, si es como me lo han comentado, de que pudiera terminar siendo una respuesta de deconstrucción de la fe y reactiva a movimientos como el de Debbie Pearl. Entonces, el problema cuando hacemos teología desde la plataforma de la reactividad es que se van a veces hasta el otro lado del espectro. Entonces, son simplemente como extremos de una misma realidad y en este caso no creo que los extremos sean nada buenos. Entonces, es como, ok, vamos a rechazar todo lo que se nos parezca a sujeción, todo lo que se nos parezca a jerarquía, todo lo que se nos parezca a dedicarse al hogar. Y me contaron que es un poquito lo que pasa con este libro. No lo sé, ¿ok? Vamos, si hubo un par de cosas que rescatar de Creada para hacer su ayuda idónea, yo creería que vamos a encontrar cosas que rescatar de Construyendo la feminidad bíblica. No lo sé, ya les contaré. Entonces, bueno, si quieren pueden quedarse sintonizando este canal para cuando vayamos a hacer ese libro. No me voy a tardar mucho en empezarlo, o sea, quizá descanse como una semana y empezamos con ese. Y sí, básicamente eso. Les voy a dejar hasta aquí por hoy y nada, nos vemos en lo que esperaría fuese nuestra sesión final del comentario de Creada para hacer su ayuda idónea. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este minuto, 1:22. Muchas gracias.